lo que sí o sí debemos siempre trabajar debería ser con for. Para eso, acá en la parte superior derecha, que está el botón que dice for, deberíamos hacerle un for con un usuario específico. Bueno, es que aquí yo ya tengo hecho el for. Bueno, déjeme hacer el for con otra organización. Y en todo caso le desactivo esto que copie todas las, o sea, para que me copie todas las ramas. Entonces, cuando yo creo el for, yo debería trabajar. ¿Ok? Entonces, localmente, ¿qué deberíamos hacer? Clonar este repositorio desde el for. Y bueno, yo lo voy a copiar aquí en una rama cualquiera. Y la URL. Como es un repositorio público, no me va a preguntar ni usuario ni contraseña. Y yo aquí tengo ya el repositorio, digamos, con lo que tiene de base. Entonces, cuando se vaya a hacer algo, lo ideal es que partamos siempre de la rama base, que en este caso digamos que es la 15.0. Ya. Yo localmente debería crear una nueva rama y sobre esa rama hacer todos los cambios que necesite. ¿Cómo creo la rama? Básicamente con un comando jig branch. Perdón, puede ser directamente jig checkout menos b y el nombre de la rama que le quiera dar, no sé, 15.0, no sé, test. Le pongo menos track y déjame ver qué me sale. Bueno, ya déjame dejarle solamente el nombre de la rama. Ah, caramba, ya sé que es el problema, que no estoy dentro del repositorio. Ya, ok, entonces ahora ya, déjeme poner solo la rama. La voy a crear la rama desde la 15.0 y le voy a llamar 15.0 test. Ya, de esa manera se me crea la rama, no se me está haciendo tracking con la rama en el repositorio. ¿Por qué? Porque acá arriba no existe esa rama. Entonces, ahí lo que deberíamos hacer es, digamos que yo hago los cambios que tenga que hacer. Digamos que yo aquí voy a modificar algo. Entonces, eso que yo modifico, que realmente puede ser cualquier cosa, cuando yo lo subo a mi rama. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un jig status, yo veo las cosas que están cambiadas. ¿Qué se recomienda primero? Que antes de subir los cambios, ejecutemos localmente el precommit. Inicialmente deberíamos poner un precommit install para que siempre se ejecuten la, las rutinas del precommit, incluso antes de hacer un commit. Entonces, cuando yo ya haya ejecutado el precommit, digamos que aquí yo lo ejecuto con precommit run -a, que es el atajo. Esto me debería verificar. Ah, caramba, esto no está actualizado. A ver, déjenme corregir algo porque aquí me sale que este precommit no está actualizado. Y es por una URL que estaba aquí que apuntaba a Gitlag. Déjenme ver si le dejo corregido eso aquí temporalmente. Ya, ok. Esa URL es la que yo recuerdo que fallaba. Y básicamente cuando ya estén las URLs correctas, se ve que se ejecuta el precommit. Y obviamente, pues como estaba en otro video, si hay cosas que corregir del precommit, bueno, tocará corregirlas antes de poder hacer un commit.
una vez que se ha hecho se ha corregido todo lo que diga el precommit, yo digamos que agrego, si quiero agregar todos los archivos que yo he modificado, yo los agrego con jig add para indicar que voy a confirmar esos cambios. Si le pongo el punto, estoy confirmando todos los cambios que yo he modificado, todos los archivos que he modificado, y si no, puedo ponerle los archivos específicos que solamente quiero confirmar, no necesariamente todos. En este caso, digamos que yo quiero confirmar todo, le pongo el punto. Y ahí yo puedo hacer un commit. Inicialmente pueden poner aquí el mensaje del commit, pero si recuerdan los primeros videos, lo ideal era que el commit sea lo más descriptivo posible. Y a veces aquí cuando yo pongo el commit, yo puedo poner múltiples líneas. Entonces yo por lo general siempre acostumbro a hacer así. O sea, es decir, no pongo aquí gcommit -m y aquí pongo la descripción del commit. Se podría, pero si no estoy, si no estoy mal, no puedo poner un comentario de multilínea. Entonces, por eso yo prefiero poner simplemente gcommit para que se ejecute el precommit y luego aquí yo puedo ingresar toda la descripción del commit. Entonces, lo ideal es que la primera línea del comentario hagan referencia a qué es lo que estoy cambiando. Y para eso, en la documentación de Odoo, habían una serie de guías de qué eran las cosas que yo debería poner en un precommit, dependiendo de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, déjenme ver si las encuentro por aquí. Eh, bueno, a estas alturas, no, creo que están aquí. Sí, esto de aquí es lo que yo les comenté en su momento. Justamente esta parte aquí. ¿Por qué? Porque mientras más descriptivo sea la descripción del commit, pues mucho más fácil va a ser buscar algún cambio cuando toque ver el historial de cambios, si fuera necesario. Entonces, el commit debería tener una etiqueta, que la etiqueta haga referencia a qué se está haciendo. Que las opciones son las que están aquí abajo. Es decir, si estoy haciendo una corrección, vaya con la palabra fix. Si estoy haciendo una refactorización, o sea, cambiando bastantes cosas, con ref. Si estoy agregando nuevos módulos, con add. Si estoy eliminando cosas, con rem. Y bueno, esas creo que son las más comunes, pero bueno, y la más común también es el imp. Pero lo ideal es que se ponga la etiqueta según lo que se esté haciendo. Otra recomendación es no hacer un commit que implique varios cambios en el mismo commit, sino que deberíamos hacer un commit por cada funcionalidad puntual. Por ejemplo, si yo estuviera, qué sé yo, agregando la validación del consumidor final y también estoy haciendo, no sé, se me ocurre la información adicional, las dos cosas que estaban por ahí en cola. Entonces, yo no debería todo eso mandarlo en un solo commit, sino que lo ideal es que yo haga primero un commit de lo que era la validación del consumidor final y luego haga otro commit de lo que era la información adicional, para no mezclar las dos cosas, porque son dos funcionalidades completamente diferentes e independientes. Entonces, eso con el tema del commit. Y volviendo a la parte de acá arriba, mi estructura del commit debería ser un tag de los que mencioné. Debería ir el nombre del módulo o de los módulos que están modificando mi commit. Y aquí describir qué es lo que estoy haciendo. Esa primera línea no debería ser tan extensa. O sea, ahí yo no debería poner todo el testamento de qué es lo que estoy haciendo, sino que debe ser algo consolidado. Y en una segunda línea, ahí sí especificar toda la descripción necesaria. O sea, si hay que poner links de algún ISO, alguna documentación,
alguna referencia externa, de la segunda línea en adelante, yo debería escribir todo lo necesario. Pero lo ideal es que la primera línea sea lo más concisa y corta posible. Entonces, eh, si revisamos los cómics que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora, se han tratado de seguir esas recomendaciones, pero igual quería volver a mencionarlo. O sea, todos tenemos un prefijo, un tag, el nombre de los módulos y de ahí la descripción de lo que se está cambiando. Y si es necesario, se pone alguna información adicional para tener referencia, pues si posteriormente alguien revisa esto, pues tenga una idea de qué se hizo y por qué se hizo. Ok, bueno, entonces, como le decía, pues lo importante pues, va a ser definir este tema del cómic. Por ahora, digamos que pues, simplemente estoy haciendo un cambio normal y, bueno, digamos que esto debería haber ido, no sé, en algún módulo. Yo aquí le debería haber puesto el nombre del módulo y la descripción de lo que estoy haciendo. Ya, entonces, lo que les decía, lo ideal es que esto sea en el primer mensaje sea lo más conciso posible. Y acá si quiero pongo más información de que, no sé, eh, ya, y yo aquí podría incluso, no sé, digamos que esto fue porque movieron el repositorio de GitLab, lo movieron a GitHub. Y si yo me pusiera a revisar, digamos que yo sé incluso cuál es la URL o cuál fue el commit específico, que si ese cambio lo puedo poner como para simplemente dejar trazabilidad de información. Entonces, cuando yo hago el commit, eh, luego de que yo haya hecho un commit, digamos que yo aquí veo todos los commits que tengo, esto de aquí yo debería subirlo eh, al repositorio que me cloné, no al repositorio original, sino al repositorio que me cloné, creo que está acá. ¿Sí? Ujú. Entonces, a ver, hasta aquí clonamos el repositorio, creamos la rama, hicimos, digamos, los cambios que teníamos que hacer, le pasamos el pre-commit y hicimos el commit. Entonces, lo siguiente va a ser subir el commit o subir los commits, los cambios que yo haya hecho al repositorio en una nueva rama. Entonces, cuando yo lo estoy haciendo inicialmente, debería creárseme la rama en mi repositorio y por lo general yo lo debería hacer con un git push. Le digo que esto va a ser en origin y como no existe la rama, entonces yo tengo que usar esta palabra head y aquí yo pongo cuál es el nombre de la rama que quiero subir, que sería 15.0 test. Y aquí sí le quiero poner, creo que es setUgstream para que ahí sí se empiece a hacer seguimiento con esta rama. Entonces, déjame ver si no me sale ningún error. Ya, ok, ahí sí. Ya, entonces, al hacer esto, bueno, no sé por qué me está pidiendo, pero bueno, ya, ahí si yo refresco acá, debería tener mi nueva rama, ¿sí ven? Ujú. Y aquí está la rama test. Notar esto por si acaso, que como la rama no existía, yo uso esto de aquí que es head para que tome todos los cambios que están actualmente en mi repositorio local. Y de ahí sí la rama remota que quiero que se llame. Y al final le pongo setUgstream para que esta rama local ya quede vinculada con la rama remota y ya no tener que estar haciendo esto del head nuevamente, sino que la próxima vez que yo haga un cambio, yo simplemente podría hacer un git push, el remote, y ahí sí directamente el nombre de la rama. Cuando yo ya tengo hecho seguimiento de mi rama local con mi rama remota. Pero una vez que yo haya subido el cambio, ¿qué es lo que yo debería hacer?
Aquí localmente, perdón, aquí en mi repositorio que yo he clonado, están solamente en mi repositorio, pero GitHub aquí me sugiere hacer un pull request. Este mensajito que sale aquí arriba, por lo general solo sale en las primeras veces o reciente cuando yo subo una nueva rama. Si les aparece el botón, chévere, se le da clic directamente ahí. Si no les aparece el botón, lo ideal es que acá donde dice contribute, aquí sale la opción para abrir el pull request. Esta opción, esta sí sé que siempre va a estar fija, sí o sí. La de acá es algo temporal que sale, pero la más segura siempre va a ser desde la opción de contribute. Y de aquí abrimos el pull request. Lo importante es que nosotros aquí nos aseguremos en estas opciones de escoger la rama y el repositorio correcto donde vamos a hacer el pull request. ¿Por qué? Porque como esto es un repositorio público, si ven que aquí me salen todas las personas o los repositorios que tienen un fork de ese de ahí. Entonces, yo tranquilamente le podría hacer este pull request a otra persona también. Entonces, aquí por defecto me va a sugerir el repositorio desde el que yo le hice el fork, pero igual no está de más asegurarse de eso. Y la rama a la que yo quiero apuntar, que por defecto debe ser la 15.0. Y asegurarme también de la rama que estoy tomando, que me va a salir la nueva que hice, fue la 15.0 test. Entonces, hecho esto, lo único que me queda es hacer crear el pull request y bueno, ahí esperar en revisión, que se ejecuten las tareas, las GitHub Actions y bueno, si todo está bien, de ahí empieza el tema de revisión o de comentarios. Aquí hay una opción de crear el pull request en borrador, que esto también puede ser válido cuando, digamos, tenemos cambios bastante grandes o que todavía no está completa para revisar. Por ejemplo, el tema de las retenciones, yo sugeriría que podemos usar esto de los pull requests en borrador. ¿Por qué? Porque de esa manera los cambios o los avances que se vayan haciendo se van a ir subiendo. Y bueno, alguien que vea un pull request en borrador no debería prestarle demasiada atención como porque no está listo para revisar. Estamos trabajando sobre eso. Pero igual nos podría dar esa visibilidad de los cambios que se van haciendo o de los avances que se van teniendo. Y una vez que ya está ya todo listo para probar, ahí sí se cambia de borrador, se lo pasa ya como que a listo para revisar. Eso se acostumbra a hacer, como digo, cuando son cambios bastante grandes y se quiere ir subiendo cosas de a poco. Si es algo puntual que ya está hecho, ya está terminado, yo simplemente creo el pull request, que ya no venga en draft, sino creo el pull request normal. Y de esa manera, pues, va a aparecer en el otro repositorio, pues, la propuesta de cambios. Entonces, voy a crear el pull request. Temporalmente le voy a hacer merge para que veamos el proceso de actualización del otro repositorio, porque eso también quisiera que quizás quede documentado. Aquí, digamos, yo estoy proponiendo algún cambio en el repositorio con el que se va a trabajar. Ahora, digamos que esto, bueno, lo voy a hacer merge temporalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Como yo trabajé en una rama aparte, en la 15.0 test, cuando ya se hace merge, en el repositorio original ya están los cambios que se han propuesto. Pero si yo regreso al repositorio que le había hecho este for, si yo regreso aquí, en la rama 15.0 no existe, no existen esos cambios. ¿Por qué? Porque mi for no está sincronizado entre la 15.0 del repositorio original con el for que yo hice. Entonces, ahí se tienen que hacer una especie de sincronización entre los dos for. La más fácil
es hacerlo directamente desde aquí GitHub. Si ven que aquí al lado del botón de Contributor hay uno que dice Sync for. Entonces, este sync me permite sincronizar mi rama base con la rama del repositorio original. Y esto deberíamos hacerlo siempre que yo haga un pull request y ya se haya hecho merge, yo debería traerme esos cambios antes de hacer una nueva rama. ¿Por qué? Porque si yo hago una nueva rama, esa rama no va a venir con los cambios que ya se han hecho merge. Entonces, es importante que antes de hacer una nueva rama por algún nuevo cambio, siempre actualicemos el repositorio aquí en GitHub y también luego nos aseguremos de actualizar el repositorio localmente. Entonces, esa creo que es la primera opción y posiblemente la más rápida. Hay otro que es, obviamente, teniendo localmente, teniendo los dos remotos, o sea, tanto el repositorio de mi fork como el repositorio original, y ahí hacer un rebase de las ramas. Sí, sí. O sea, aquí básicamente solamente tocaría darle botón a ese Update Branch. Y si te das cuenta que aquí se trae ya los cambios que estaban en el repositorio original, ya me aparecen acá. Ahora, lo ideal siempre va a ser que la rama 15.0 del fork que nosotros hagamos no la toquemos para nada. Por eso lo ideal siempre es hacer una nueva rama. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo actualizar mi rama 15.0 sin ningún problema. Si yo hago cambios y los subo en la 15.0, cuando yo intente sincronizar el repositorio, puede ser que no me deje hacer directamente. ¿Por qué? Porque los cambios que yo tengo en mi rama original o en mi rama de mi for, perdón, no corresponden a los mismos cambios que hay en el repositorio original. Entonces, siempre es importante la 15.0 no tocarla para nada. Simplemente esta nos va a servir de puente para de ahí tomarla como punto de partida para una nueva rama y cuando los cambios se fusionen, asimismo poder actualizar esa rama desde el repositorio original y volver a hacer el ciclo repetitivo de tomar la 15.0 y hacer nuevas ramas. Entonces, eso es importante que en la 15.0 nosotros no la toquemos para nada. Y ahora, ya actualicé el repositorio en GitHub. Yo acá localmente tendría que también hacer la actualización. Eh, Aquí estoy sobre la rama que yo creé que es la 15.0 test. Entonces yo debería hacer un checkout, en este caso a la 15.0, que sería mi rama original. Y aquí yo me bajo los cambios con un git pull, origin 15.0. Entonces una vez que se bajen los cambios, ya, aquí, si ven, si yo hago un git log, yo ya tengo los cambios que había propuesto. Y recién aquí, digamos que yo tengo que hacer un nuevo cambio, entonces repito el proceso del inicio. Entonces yo hago creo una nueva rama, no sé, le pongo test 2. Y así mismo, repito el proceso que hicimos al inicio, menos b para que se me cree la rama. Y aquí sobre esta nueva rama, yo empiezo a hacer todos los cambios que tenga que hacer. Le hago el commit, le paso pre-commit, subo los cambios. Y así mismo se repite el ciclo de que vuelvo a hacer el pull request. Pero con la diferencia de que esa rama ya está actualizada con los cambios que se hayan podido haber hecho en la rama base de la 15.0. Entonces, eso sí les hago hincapié de que esa 15.0 no la toquemos, sino que siempre la actualicemos y sobre esa creemos nuevas ramas. Ahí, no sé, ¿alguna pregunta? Sí, yo, Carlos, solo quería confirmar ese sincronizar fork, tú lo haces desde, pues, ponete eso, tú lo haces desde, por ejemplo, en este caso, la 15.0 es la principal, digamos, la main. Así es. Y tú creaste la test, si le puedes abrir ahí el combo de los branch, Ajá. el test, ahí le puedes abrir un momentito. Mi pregunta es, el sincronizar fork, ¿desde dónde lo harías?
desde tu propio branch o desde el principal. No, a ver, mira, nosotros debemos pensar con las ramas como algo descartable también. ¿Ya? Es decir, la rama que sí o sí siempre va a quedar es la 15.0. Entonces, cuando yo quiera sincronizar el for, siempre debo preocuparme de sincronizar el 15.0. Ah, ya. ¿Por qué? Porque una vez que ya se haga el merge, esta rama de aquí debería eliminarse. O sea, yo ya hice el merge de la 15.0, yo la elimino. De hecho, mira, si yo me voy al pull request, acá en el pull request te sale una opción para eliminar la rama, que eso es lo que yo acostumbro a hacer. Incluso hay una configuración para que una vez que se haga merge, esta rama se elimine automáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pensar en estas ramas que sean descartables. ¿Por qué? Porque si yo intento hacer nuevamente cambios sobre esa rama, me va a dar error. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo historial de cambios de lo que yo tengo en esa rama antigua versus lo que está en la rama principal. Entonces, lo ideal es que siempre nosotros pensemos que estas ramas son descartables. Y de hecho, una vez que se haga la fusión, se debería eliminar esa rama. Y lo que digo, repetimos el proceso de actualizar la rama principal, creo una nueva rama y sobre ese trabajo. Y ahí se vuelve a repetir el ciclo de que una vez que se hace merge, esa rama se debería eliminar. Nosotros ni siquiera deberíamos pensar en actualizar la rama sobre la que yo hice un pull request. Digamos, en el caso de poder ser una unificación de commits, si se puede hacer algún mini ejemplo ahí. Sí, a ver, mira, ¿dónde ves esto? Aquí también. A ver, voy a subir cosas acá y luego las voy a eliminar realmente para que no queden aquí. ¿Cuál es el detalle? Digamos que eso lo más común es cuando yo, no sé, aquí pongo un cambio 1. Ok, digamos que yo cambio cualquier cosa, ¿sí o no? Y yo a ¿Ya? eso le hago un commit, ¿sí o no? Ya, bueno, aquí me sale que tengo que ponerle un jig up y luego un jig commit. Ya, aquí, bueno, me voy a saltar un poquito estos temas y le voy a poner cambio 1, ¿ok? Ahora, eso hace un commit y ahora digamos que yo por alguna razón modifico cualquier otra cosa y acá pongo cambio 2 o modifico cualquier otro archivo, pero yo sigo haciendo commit. ¿Sí? Yo aquí voy a poner cambio 2. Y bueno, yo realmente, bueno, voy a hacer hasta tres cambios como para ver el efecto. Cambio 3. Estos cambios realmente pueden ser en cualquier archivo, lo estoy haciendo solo como algo práctico. Y esto le pongo cambio 3. Ya, ok. Mientras yo esté en desarrollo, eso es aceptable, eso es válido. ¿Por qué? Porque lo ideal es que, digamos, yo ya me senté a hacer algo, avancé algo pequeño. Entonces yo hago el commit de eso y lo subo para ir reportando cambios, ¿ok? Entonces yo voy a subir esos cambios acá. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo veo un jig log, yo tengo tres cambios. Tengo cambio 1, 2 y 3. Entonces, eso sigue siendo válido mientras yo esté haciendo pruebas, esté desarrollando. Cuando ya todo esté listo, lo ideal es que yo haga una especie de unificación de cambios. ¿Para qué? Para no tener demasiados commits. Entonces, déjame primero subir los cambios. Déjame poner un git push, origin. Ya, y aquí le voy a poner test 2. Ya, ok, entonces acá yo voy a ver mi rama. Perdón, esta no es. Déjame ir a este. Ya, y aquí tengo la rama test 2. Ahora, lo más común, como les decía, es que yo abra un pull request y digamos que esto yo lo voy a crear en borrador, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy avanzando por partes, estoy haciendo cosas y si ven que este es el tema cuando yo lo pongo en borrador.
que esto todavía no se puede hacer merge hasta que se cambie a listo para revisar. Esa es la única diferencia con un pull request en borrador o algo que ya está listo para hacer merge. Entonces, digamos que yo tengo estos 3 cambios. ¿Por qué? Porque yo el día 1 avancé una cosa, el día 2 avancé otra cosa. Entonces, cuando ya voy a decirles, ok, ya está listo eso, empiecen a probar o algo así, antes de hacer el merge, lo ideal es que yo unifique esto. ¿Cómo los unifico? Acá, bueno, lo ideal es que primero hagas un jig log y aquí veas cuál es tu commit antes de los cambios que tú quieras modificar. ¿Sí? Con Jiglog te va a salir todo el historial de cambios. Entonces, mira, este es tu cambio 3, tu cambio 2 y tu cambio 1. Significa que este de acá es el commit antes de lo que tú empezaste a hacer. Entonces, ¿qué deberías hacer aquí? Copiar este ID, que este es el ID único de cada commit. Copiando eso, hay un comando que se llama jig rebase, le pones -i y le pones el ID del commit. Eso lo que va a hacer es mostrarte aquí los commits que tú has hecho. Y si ves que te salen todos los commits desde el commit que tú estás poniendo como referencia. Entonces, ¿qué debes hacer aquí? Bueno, aquí está la ayuda. Esto es para alterar el historial de cambios. Entonces, tú tienes varias opciones. El por defecto, que es pick, que dice que es pick, que este commit se va a usar tal cual está. Otra opción es poner la R o poner reward. ¿Qué te va a hacer para esto? Es decir, yo voy a dejar el cambio 2, pero le quiero cambiar el mensaje. Esa es otra opción. El edit, que es como para lo mismo, para usar el mismo commit, pero esto de amén es cuando tú quieras cambiarle, qué sé yo, el autor, el correo, o incluso también el mensaje del commit. Pero las dos opciones más usadas, por lo menos cuando yo quiero hacer el tema del squash o el tema de unificar varios commits, son estas dos últimas. El squash igual me va a hacer, me va a usar este commit, pero me lo va a fusionar con el commit previo. ¿Sí? Es decir, si yo aquí le pongo un squash, significa que este cambio 2 se va a unificar con el cambio 1. Pero ¿cuál es el...? A ver, y la otra opción es FISAC, que hace lo mismo que el squash, pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo le pongo squash, este commit se unifica con el cambio 1, pero el mensaje de este commit también se agrega en el commit anterior. Es decir, este cambio 1 me va a tener dos mensajes o dos líneas del commit, del mensaje. Una línea que va a decir cambio 1 y en la otra línea me va a decir el cambio 2. Pero todo va a estar en un solo commit. Y la diferencia con el FISAC es que si yo acá le pongo un FISAC, así mismo se va a unificar con el commit previo, pero este mensaje que yo puse aquí, cambio 3, desaparece. Y yo solamente voy a ver, qué sé yo, el cambio anterior, que sería el cambio 1. Entonces, esa es la única diferencia entre el squash y el FISAC, que es para... Los dos sirven para fusionar o para mezclar dos commits o varios commits, pero uno me mantiene el mensaje y el otro me lo descarta. ¿Ok? Ahora, los dos commits, perdón, esos dos comandos siempre trabajan con el commit previo. ¿A qué me refiero? A que yo tengo 3 commits. Si yo quiero unificar todos y dejar uno solo, entonces el commit padre o el primero es el que va a quedar. Y a estos de acá yo le pongo un FISAC o un squash según lo que quiera hacer, si quiero mantener el mensaje del commit o no. Pero yo también puedo hacer esto, o sea, siempre tengo en cuenta que el commit padre es el que queda. Es decir, si yo solamente le estoy poniendo FISAC al cambio 3, significa que va a quedar el cambio 1 y va a quedar el cambio 2. Y este cambio 3, ¿dónde crees que se
se unificaría? ¿Con cuál de los otros commits? Con el padre. Sí, pero para aquí, ¿cuál sería el commit previo o el commit padre para a este cambio 3 unificarlo? ¿El 1 o el 2? El 1. No, sería en el mismo orden que tú lo ves aquí. Si ves que el FISAC, ¿cuál es el previo o el padre del FISAC? El 2. Ajá. Entonces, significa que donde tú veas, donde tú pongas el FISAC o el squash, al inmediato de arriba es donde se le unificarían. Ya. Sí, no sería con el inicial. ¿Por qué? Porque ahí ya no iría en un orden lineal el historial. Entonces siempre es con el inmediato anterior. Ya, Ujú. y esto tú lo puedes hacer las veces que sean. Digamos, mira, yo aquí voy a unificar el cambio 2 con el cambio 3. Solo estoy poniendo FISAC. Si yo guardo y yo hago un jig log nuevamente, si es que aquí me queda cambio 1 y cambio 2. Y ya no tengo el cambio 3 por ningún lado. ¿Por qué? Porque Ujú. le puse FISAC y significa que se unificó en cambio 2, yo voy a tener las dos cosas. Pero si te das cuenta que el mensaje del commit desapareció, el que decía cambio 3 desapareció. ¿Por qué? Porque le puse FISAC. Ahora, si yo hago lo mismo, digamos que voy a hacer nuevamente el rebase, creo que este era el líder. Ya, si yo hago lo mismo, digamos que aquí en lugar de poner un FISAC, yo pongo un squash, ahí va a pasar exactamente lo mismo, va a quedar un solo commit, pero mira Concepto. ¿sí ves? Mira la diferencia, que aquí él te da la opción de cambiar el mensaje del commit o dejar los commits tal cual. Esa es Ujú. la diferencia con el squash y el fish up. Si tú no pones nada, te van a quedar, si tú haces un jig log nuevamente, si es que aquí sí te queda el mensaje de ambos commits, pero quedan en uno solo. Ya. Entonces, de esa manera es que deberíamos hacer el tema de unificar commits. Lo que digo, el comando sería git rebase menos i y ahí va el ID del commit. ¿Ok? Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya has subido cambios y tú acá en la nube tienes 3 commits? Pero localmente, si te das cuenta, yo solamente tengo uno. ¿Por qué? Ujú. Porque unifiqué los dos más. Cuando es así y tú intentas hacer un git push, y esta era la 15.0 test 2 creo que era. Cuando tú intentas hacer eso, espérate. No, cuando intentas hacer el push, aquí lo más probable es que no te dejen subir el cambio. Déjame sí, cuando tú intentas subir el cambio, te va a salir este mensaje. Ujú. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tú modificaste el historial de cambios y tú acá arriba tienes más commits y localmente tienes menos. Eso siempre va a pasar cuando tú haces ese tema del squash. Para subir los cambios, al final tienes que ponerle "-f", o también creo que es force, creo que es el comando. "-f" es el atajo. Creo que es force. ¿Para qué? Para que de esa manera tú le digas, reemplaza lo que está arriba, reemplázalo con lo que estoy enviando actualmente. Y Mm. acá, una vez que se refresca, si es que aquí ya me queda solamente un commit, o me quedan los commits que yo haya dejado. Y aquí, pues obviamente, si tú ves los cambios, van a estar los 3 cambios que se hicieron, pero unificados en un solo commit. Y bueno, aquí sí ves que se mantiene igual el mensaje del cambio 2 porque ese lo hicimos con un squash. Ya. Ya, entonces, Ujú. esa sería la opción para unificar los cambios. Y siempre recordar hacer el force para que se pueda subir sin problema. Igual, eso, lo que te mencioné ahorita también está aquí en la documentación de la OCA. En todos estos de migración, si tú revisas, no sé, de la 15, aquí hay una página específica que te dice el tema de, aquí está, mira,
de hacer el squash de tus commits. Dices que aquí está el comando git rebase -i y cuál es el ID del commit. Y aquí te explican lo mismo que vimos hace un momentito de poner un fix add, un pick o un rebase. Es lo mismo que vimos hace un momento. ¿Ok?